Estudiantes del segundo año de secundaria, el día de hoy vamos a resolver una clase de literatura y esta clase lleva por título Literatura Medieval, el cantar del mío Cid. Como ustedes ven, la pizarra está dividida en tres partes: 1, 2 y 3. La primera parte, la literatura medieval, es llamada también literatura de la Edad Media. Específicamente nos vamos al siglo XII. Las primeras manifestaciones del siglo XII que han tenido arraigo hasta la actualidad son los cantares de gesta. Los cantares de gesta fueron creados en este siglo por personas que no conocemos sus apellidos ni sus nombres. El cantar de gesta se dividió en dos partes: el méster de juglaría y el méster de clerecía. El méster de juglaría, que tenía como representante al juglar. ¿Quién era el juglar? El juglar era un hombre pobre y le cantaba al pueblo. El méster de juglaría cantaba en las plazas acompañado de instrumentos musicales, le cantaba al pueblo. La obra más grande que creó el méster de juglaría se llamó El poema del mío Cid, que es de autor anónimo. Más adelante transcurren los años y se ingresa prácticamente a otro ciclo y aparece el méster de clerecía. El méster de clerecía, que estaba representado por el clérigo, por el religioso. Como bien saben ustedes, la Edad Media fue eminentemente religiosa. La profesión más grande de esta edad era ser sacerdote. No se olviden que allí aparece el Tribunal de la Santa Inquisición. El clérigo, que era una persona culta, una persona estudiada, le dedicaba sus creaciones al rey. Y lo más grande que se hizo en esta época se llamó Coplas a la muerte de su padre. Y aquí sí aparece autor, y el autor es Jorge Manrique. Entonces, el méster de juglaría, representado por el juglar, que era un hombre de pueblo, y le cantaba al pueblo. El juglar escribe el poema El mío Cid. El méster de clerecía, representado por el sacerdote o clérigo, era un hombre preparado, con estudio, y le cantaba al rey. Lo más grande que se hizo se llamó Coplas a la muerte de su padre, y el autor fue Jorge Manrique. Nos vamos al punto 2. El poema del mío Cid, de autor anónimo. El poema del mío Cid es considerado el primer monumento literario de la lengua española. Pregunta favorita en los exámenes de admisión: ¿por qué razón se le denomina el primer monumento literario?
El poema El mío Cid tiene como tema principal la recuperación de la honra de Rodrigo Díaz de Vivar. Los personajes del poema: Rodrigo Díaz de Vivar, Jimena, Elvira y Sol, todos ellos eran familia. También hay personajes: el rey Alfonso VI, García Ordóñez, los infantes de Carrión, los infantes de Navarra y Aragón. El rey Alfonso VI era el emperador de ese tiempo y García Ordóñez fue el que le levantó la calumnia a Rodrigo Díaz de Vivar. Los infantes de Carrión fueron los esposos de las hijas del Cid y los infantes de Navarra y Aragón fueron los últimos pretendientes que llegaron a ser esposos de Elvira y de Sol. Elvira y Sol fueron hijas de Rodrigo Díaz de Vivar y su esposa se llamó Jimena. El poema del mío Cid tiene 3 partes. La primera parte, el destierro; la segunda, la boda de las hijas del Cid; y la tercera, la afrenta de Corpes. El destierro. Aquí va la explicación o el argumento de la obra. El rey Alfonso VI tenía como soldado, como hombre predilecto y de confianza, a Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar y su familia visitaban el palacio real del rey, pero cierto día la envidia, la calumnia de un mal hombre hace que lo destierren. El Cid, que tenía por nombre Rodrigo Díaz de Vivar, fue a cobrar unos tributos, unos impuestos para el rey Alfonso. Y vino como siempre con la talega cargada y le entrega al rey los tributos. Pero en ese momento el rey cambia. ¿Por qué? Porque García Ordóñez le había dicho al rey: Rodrigo Díaz de Vivar te está robando. El rey Alfonso no lo perdonó ni aceptó explicación de Rodrigo Díaz de Vivar y de inmediato lo desterró. Le pidió que se fuera lejos, dejando a su familia. Y solamente en Burgos, una niña de 12 años le abre la puerta, luego la cierra. El Cid derrama sus lágrimas porque esta niña le hizo recordar a sus 2 hijas, a Elvira y a Sol. La segunda parte se llama Las bodas de las hijas del Cid. El Cid se encontraba lejos, por Valencia, desterrado, prohibido de ver a sus hijas y de ver a su hogar. Los infantes de Carrión, Diego y Fernán González, pretendían a las hijas del Cid. ¿Qué hizo el rey? El rey Alfonso le pide consentimiento a Rodrigo Díaz de Vivar para que sus hijas se casen. Las hijas se casan sin presencia de su padre y bajo la tutela del rey Alfonso VI. La tercera parte, la afrenta de Corpes. Los esposos de Elvira y de Sol se habían casado con ellas por conveniencia, añoraban las espadas del Cid. Y las hijas siempre se resistían.
hasta que cierto día los esposos la amarran a unos árboles y las comienzan a azotar. El Cid conquistaba pueblos, conquistaba armas y se las enviaba al rey. ¿Qué pasó? El rey lo perdona al Cid y el Cid desesperadamente corre a ver a sus hijas y se entera que eran maltratadas por sus esposos. El Cid los bate a duelo, ellos se corren, vuelve la tranquilidad al hogar porque el rey lo perdona. El Cid está con su esposa Jimena, con Elvira y con Sol. Las hijas quedan libres de los infantes de Carrión y son pretendidas por los infantes de Navarra y Aragón, que eran de otro rango social. Las hijas se vuelven a casar y son felices con los infantes de Navarra y Aragón porque estaban cerca del rey. Bueno, después de esta breve explicación, paso a explicar algunos temas que se dan en esta obra. El tema que resalta más en esta obra es la recuperación del honor, porque Rodrigo Díaz de Vivar nunca le había tocado nada al rey. El rey lo perdona y Rodrigo Díaz de Vivar vuelve a ser el hombre de siempre, de confianza, el guerrero fiel. El autor del poema El mío Cid es anónimo, pero el más grande estudioso de este poema se llama Marcelino Menéndez Pelayo, un gran estudioso español que prácticamente entregó su vida al estudio de este poema. Conocemos el poema del mío Cid gracias a Marcelino Menéndez Pelayo. ¿Qué hizo Rodrigo Díaz de Vivar cuando el rey lo perdona? Rodrigo Díaz de Vivar, soldado valiente, se acerca a García Ordóñez, el hombre que lo había calumniado, el hombre que lo alejó de su familia. Rodrigo Díaz de Vivar se acerca, lo coge de la barba y le da un tirón. Por aquel tiempo, el mecer al rival de la barba era la humillación más grande que sufría un hombre de una buena clase social. Estudiantes del segundo año de secundaria, después de esta breve explicación del poema del mío Cid, conocida también como el cantar del mío Cid, viene la actividad que ustedes van a realizar. Ustedes van a hacer una actividad práctica y sencilla. Van a hacer un breve resumen del trabajo que expliqué sobre el poema del mío Cid. Estudiantes, hasta pronto.